Bienvenidos a la 11ª entrega del ciclo de conferencias virtuales de cardiología, en esta ocasión con el tema síndrome coronario, la angina de pecho estable. La conferencia está a cargo del Dr. Juan Carlos Carrión Arias, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador con posgrado en cardiología obtenido en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro y subespecialidad en arritmología. Estas conferencias son parte del esfuerzo de UJIR, Ciencias Médicas, para impulsar el debate científico y social en la Universidad Ecuatoriana. Bienvenido. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a las aulas sobre temas en cardiología. Estas charlas están dirigidas a los estudiantes de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Dr. Juan Carlos Carrión, cardiólogo, subespecialidad en arritmias, y hoy vamos a abordar en la aula número 11 ya lo que son los temas correspondientes al síndrome coronario, iniciando obviamente por la angina de pecho estable. Bien, esto va a ser un continuo. No siempre en la vida, en el mundo real, uno encuentra las cosas de esa manera, no siempre se presentan de esa manera. No hay una garantía, no hay un cheque firmado, ¿no? La medicina no es como los abogados presuponen o los ingenieros, un asunto en donde tú firmas y hay garantías y las cosas pasan del modo que ellos quieren que pase, ¿no? Uno tiene un paciente que sufre una enfermedad y nos enfrentamos a esa enfermedad en la vida real, no en los cuentos de hadas. Por lo tanto, no siempre es fácil. Ahora bien, vamos a separar eso de lo que es la docencia. Para enseñar, para que la gente aprenda, para los consensos, para quedar todo el mundo hablando en el mismo lenguaje, se usa un método artificial. Se usa un método de raciocinio que no sigue la presentación normal. No necesariamente, pero que explica un continuum de eventos, es decir, nace, crece, se desarrolla, se reproduce, envejece y se muere. Más o menos una cosa así va a ser el asunto. Y a todo el mundo, en todas partes del planeta Tierra, le enseñan de la misma manera. Por manera que si tú entiendes los conceptos aquí vertidos, tú puedes conversar con cualquier persona en cualquier parte y todo el mundo va a hablar el mismo lenguaje. No hay diferencias. Cuando los genios de la mesa cuadrada se comienzan a inventar delante tuyo conceptos y cosas que no existen, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente vas a rebobinar en tu disco duro y vas a decir, no, a ver, ¿cuándo me dieron clases? Yo hice todas las clases. Ya no estudié los libros, pero por lo menos a las clases asistí. A ningún rato yo me acuerdo que alguien haya siquiera hablado de eso que este doctor está diciendo. Y peor en esos términos. Raro, exquisito, no tiene un sentido lógico lo que él me está diciendo. Bueno, esto no es para nada raro. Doctores, créanme, no es para nada raro. A mí me pasó varias veces con varios médicos de diferentes fajas etarias, graduados en diferentes universidades del Ecuador, que habían hecho posgrados en diferentes sitios, tanto en el Ecuador como fuera, que frente a mi cara, no pudiendo explicar o defender en términos científicos el caso, o porque simplemente le querían negar la atención al paciente, porque no querían que les moleste, lo que sea, en mi cara se inventaban cosas, se inventaban explicaciones fantásticas, ¿no?, de lo que le estaba pasando al paciente, que no tiene nada que ver
con el asunto. ¿Bien? Entonces, este caminito que vamos a discutir, ¿sí?, es una forma de razonamiento, es una escuela de razonamiento. ¿Sí? Las cosas que yo voy a hablar corresponden a la escuela de razonamiento que yo aprendí en Río de Janeiro, en el Instituto Estatal de Cardiología Loíso de Castro, bajo la tutela del doctor Dani David Krumzak. O sea, yo te voy a decir y te voy a enseñar cómo el Dani piensa. Y él a su vez reproduce lo que aprendió de su profesor, el doctor Arthur Carvalho, que era el jefe de cardiología clínica en el Instituto de Cardiología y fue profesor de Dani, ¿sí? Entonces, si un día te dicen, ¿de dónde viene esta forma de pensar, esta forma de razonar las cosas? ¿Sí? Tú les dices, bueno, esta es la escuela carioca de cardiología. Punto. ¿Sí? Había dos grandes exponentes en la escuela carioca. Uno era el doctor Arthur Carvalho, que es una forma de escuela muy práctica, muy aplicable al día a día. Profesor de mi profesor, valga la redundancia, el doctor Dani David Krumzak. Y el otro era el doctor Nelson Botero Reis, que también fue profesor del Dani. Que era un tipo así, cuentan, ¿no? Que era un tipo genial, ¿no? Que te daba unas explicaciones metiendo toda la matemática, toda la física, ¿no? Un genio a la hora de hablar y de armar los asuntos. Pero que era un poco muy como intrincado, ¿no? Las explicaciones que él daba eran muy científicas, y entonces el Dani, cuando le tocó escoger entre el uno y el otro, él se decantó por el doctor Arthur Carvalho. No obstante, él es hijo científico de ambos. ¿Sí? Y él formó aquí, en Río de Janeiro, 40 promociones de cardiólogos. ¿Bien? Entonces tú aquí vas a ver eso. Muy bien. Cuando una persona viene a tu consulta y te dice, vea doctor, me duele el pecho, estás frente a una de las mayores quejas de consulta del planeta Tierra. Es decir, eso junto con dolor de cabeza, eso junto con se me está cayendo el pelo en los hombres, ¿no? Principal preocupación dermatológica de los varones, ¿sí? Son disparados las principales causas de consulta, pero disparado, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer es saber diagnosticar que la persona está sana. Y eso es algo que Dani siempre me dijo y que yo después comprobé en mi práctica. Es importantísimo que tú al final de tu atención, en tu diagnóstico, pongas paciente sano. Ese es tu diagnóstico final, paciente sano. Paciente no tiene nada. Sí, paciente sano. Es muy importante. Muy bien. ¿Cuál es el continuum? Antes de entrar en los slides. El continuum es el siguiente. Y eso vamos a ver a lo largo de las siguientes aulas. Tú tienes un paciente que cuando te dice, cuando tú lo declaras que tiene una angina de pecho estable o una angina de pecho, tú estás sobreentendiendo que ese paciente tiene enfermedad aterosclerótica en las arterias coronarias. Tiene en todas partes del cuerpo, pero en particular en las arterias coronarias. Y es enfermedad aterosclerótica. ¿Por qué? Porque es la principal causa de mortalidad de la especie humana en los actuales momentos. No es la única forma de que se dañen las arterias del corazón y no es la única forma por la cual te duele el corazón. También no es la única explicación para un dolor de pecho. Pero así, vamos a decir, por defecto tú prendes el computador y la primera pantalla que entra, lo primero que ven tus ojos es
cuando tú diagnosticas y dices ese paciente está anginoso, es enfermedad aterosclerótica, hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, tú tienes que entrar a creerle al paciente que está así, que le está doliendo el pecho por esos motivos, y tienes que entrar a buscar la enfermedad. Si no encontraste, hiciste todo y no encontraste, paciente sano. Si el paciente se está quejando, probablemente tiene ataques de pánico, ataques de ansiedad, que es una muy importante causa de consulta también. La gente se asusta, se angustia, y la primera cosa que siente es dolor de pecho. Una de las primeras cosas que siente es dolor de pecho, o presión en el pecho. Bueno, vimos las enfermedades que tienen a ver con la enfermedad aterosclerótica. Si tú trataste bien desde el punto de vista de salud pública esas enfermedades, el paciente no llega a tener el cuadro que vamos a ver. Si la atención en salud pública fracasó, tú tienes un montón de pacientes con esta enfermedad. En el slide número 2 vemos que, entre otras, ¿no? Hay muchísimas, ¿sí? Pero John Bautista en 1761, que era profesor de anatomía de la Universidad de Padua, en Italia, él ya describe una autopsia en donde encuentran aterosclerosis en las arterias coronarias. Y mientras más atrás te vas, ahora se hacen tomografías computarizadas a las momias egipcias y les encuentran completamente destruido su árbol coronario con enfermedad aterosclerótica. No que esa haya sido la causa de muerte del individuo, pero tenían la enfermedad. Entonces, pacientes infartados, pacientes que hacían muerte súbita, desde hace milenios, y hay infinidad de relatos al respecto. Este es tan solo uno de ellos para que ustedes vean lo importante y lo trascendente de la enfermedad. En la medida en que hay agua potable, alcantarillado, asfalto, aceras, ropa tecnológicamente moderna, casas tecnológicamente modernas y atención médica con vacunas, la gente para de morirse de enfermedades infectocontagiosas y vive. Y el rato que vive lo suficiente como para que le dé un infarto y se muere infartada. O de cáncer. Entonces eso es a lo que nos abocamos. En el slide 3 tú tienes esto es una tomografía, ¿sí? Lo que estás viendo es una arteria del corazón, ¿sí? Lo que está más blanco es el contraste que pasa por la luz del vaso, ¿sí? Y en el panel superior tú ves que hay claras obstrucciones, se hace un hilito, ¿no? Está pasando el contraste bien del ancho del vaso y de repente se hace un hilito y después del hilito vuelve a pasar todo. Esta imagen negra, más negra que tú estás viendo, es una placa aterosclerótica. Y por esta vía tú puedes medir esa placa aterosclerótica. ¿Ya? Hay algunas que son calcificadas, otras que no. La gran mayoría son calcificadas. Slide 4. Entonces, ¿qué es lo que tienes? En este slide tú ves, ¿sí?, que las arterias coronarias son epicárdicas, es decir, corren por fuera del corazón. Mira la mano, las venas del dorso de tu mano. Imagina, esas serían, así correrían las arterias coronarias, por fuera del corazón. Por fuera del corazón. Y es ahí por fuera, en ese vaso que está arriba del músculo cardíaco, o externo al músculo cardíaco, ahí es que se forman esas placas que tú estás viendo. Pero como esa arteria tiene que irrigar y tiene que nutrir el músculo, ella da varias colaterales que se van en profundidad. Entonces en este gráfico tú estás viendo algunas que son muy cortitas, que se quedan en el epicardio, y otras que van bien profundas hacia el endocardio. Y en la parte baja tú ves que hay una presión mínima que va de 0 hasta 20 en el epicardio y de 0 hasta 40 milímetros de mercurio en el endocardio, que te permite abrir esas arterias y perfundir. ¿Ok? Entonces, concepto, tiene que haber una presión
mínima de apertura para que las arterias funcionen. Si tú no consigues tener presión suficiente, ese lecho arterial se cierra y el músculo que está irrigado por esas arterias se muere. Punto. Es eso lo que estamos enfrentando. Es la número 5. Reserva coronaria. Tú debes haber tal vez escuchado eso. En el panel A, hacia la izquierda, tú ves dos gráficos de líneas, ¿sí? Esto es un gráfico de flujo, presión. ¿En dónde? En una arteria coronaria. En rojo tú ves que la arteria coronaria fue sometida a una presión y llega a un plató, ¿sí? Ya, de autorregulación de la presión. Eso es cuando la arteria está en condiciones normales y es una arteria sana, ¿sí? Y en azul tú ves la capacidad que tiene esa arteria de vasodilatarse, y al vasodilatarse la capacidad que tiene de conducir más sangre hacia el miocardio. Entonces a eso se le llama, esa capacidad extra de vasodilatación se le llama reserva coronaria. En el panel inmediatamente a tu lado derecho, tú ves un paciente que está enfermo, que ya tiene arterias coronarias enfermas. Entonces tú miras primero en rojo que la presión de apertura para llegar al nivel de autorregulación y el plató en línea roja no fue en 20 milímetros o en 40, fue en 60. Es decir, tú tienes que ejercer mayor presión para abrir ese lecho. Y eso es un problema, porque para hacer mayor presión tienes que hacer más trabajo. Si haces más trabajo, consumes más oxígeno. Eso es un problema. Y entonces, el punto basal desde donde nace la reserva coronaria está más alto, por lo tanto eso se resta de la reserva coronaria basal que tenía. Pero como mis arterias están dañadas, ellas no consiguen hacer toda la vasodilatación que había antes. Por lo tanto, tú miras en azul que la diferencia de reserva coronaria es menor. Luego, este es un individuo que tiene una capacidad baja de tolerancia a estrés y que no puede adaptarse bien y por lo tanto en ciertos momentos pierde completamente control, consume toda su reserva coronaria de flujo y le comienza a doler el pecho. El dolor de pecho corresponde a isquemia. Cuando tú no comes, te duele el estómago, ¿no es cierto? El hambre da dolor, ¿no? Eso es lo mismo. En el slide 6, ¿qué tenemos? Tenemos un gráfico de flujo, está invertido, este es flujo estenosis, ¿ya? Y tenemos un panel hacia arriba que te hace una sola curva de estenosis, grados de estenosis de la arteria coronaria. Esto es interesante porque tú puedes tener arteriosclerosis, es decir, puedes tener una placa, pero que te obstruye un 30%, un 40%, un 50%. Nosotros en cardiología llamamos a eso de lesión leve. Ayuda, 50% de la arteria está tapada y usted dice que es leve. Es leve. Porque si tú te fijas en rojo hacia el extremo, hacia la esquina superior derecha, ¿ya? Tú ves que esa curva no sigue una rampa matemática, sino que ella acelera hacia arriba, ¿no? Tú ves que ella va subiendo hacia un punto más o menos lineal hasta 50, después entre 50 a 70 cambia el ángulo de inclinación, ¿ya? De 70 a 80 vuelve a cambiar el ángulo y de 80 para 90 prácticamente se vuelve una línea vertical. Entonces, nosotros llamamos en cardiología de estenosis fisiológicamente significativa a aquella estenosis que comprometa el 80% de la luz del vaso. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias tienen un lecho muy grande y tienen mucha reserva funcional. Entonces, ellas logran cualquier cosa que sea abajo de 80, ellas logran compensar y el paciente tiene placa, tiene enfermedad. Si tú le hicieras una tomografía y vas a encontrar, le hicieron una tomografía porque tenía COVID, punto.
Y en eso tú te pones a pasar la tomografía en la ventana mediastinal y resulta que vas viendo algunas calcificaciones en las arterias coronarias, en la posición de las arterias coronarias. Y le vas y le interrogas al paciente una vez que sobrevivió al COVID y él te dice, no, doctor, yo no tengo dolor de pecho, no me falta el aire, no nada, yo hago todo. ¿Por qué es eso? Porque él está en un estado compensado. Porque la reserva funcional de sus arterias coronarias todavía le permite que él no se torne sintomático, no obstante que esté enfermo. Por lo tanto, tú no vas a tener la presencia de los síntomas del cortejo sintomático hasta que él no tenga una enfermedad avanzada. ¿Estamos claros en ese asunto? Entonces, 80%, ¿cuánto es avanzado? 80% o más. ¿Sí? Entonces, el de abajo de 80% es leve. Entre moderado a grave se come, la diferencia va en ese 20% que va ahí, ¿no? Y hay varias nomenclaturas que se usan que no vienen al caso. ¿Ok? Es la número 7. Muy bien. Este IMR es una forma que se tiene por cateterismo cardíaco, ¿no? Te metes hacia la arteria coronaria y mides flujos, presiones, resistencias, ¿no? Se idearon hace mucho tiempo varios juegos de ecuaciones que no voy a enrolar tu cabeza diciéndote, que servían para medir esta reserva coronaria. ¿Ok? Solo que como miden la reserva coronaria total, tú no sabes si es el lecho distal el que está cerrado o es el lecho proximal el que está cerrado, entonces no, como que no sirven mucho desde el punto de vista clínico. Pero este IMR sirve porque este te muestra el comportamiento del lecho distal. Cuando el corazón se contrae, él comprime a las arterias coronarias. ¿Cuáles arterias coronarias? Las epicárdicas. No, ya te dije que la arteria epicárdica está por fuera del músculo, no puede ser comprimida. ¿Cómo vas a comprimir algo que está por fuera, que no está dentro del plano de contracción? Él comprime las tributarias que lo nutren. Entonces, concepto claro y diáfano. ¿En qué parte del ciclo cardíaco el músculo es irrigado? ¿O en qué momento del ciclo cardíaco el músculo cardíaco se alimenta? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole, cuando él exprime las arterias coronarias y no hay flujo, o en la diástole en donde hay flujo. Respuesta: en la diástole donde hay flujo. Y tú estás viendo aquí una serie de curvas positivas con picos positivos. El pico 1 es negativo, el 2 es positivo, el 3 es negativo, ¿sí? 4 positivo, 5 y así va, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas arterias, conforme el músculo se va relajando, ¿sí?, no solo dejan de ser comprimidas extrínsecamente, sino que como que se desenrolan a manera de un resorte y te generan no solo el flujo de la sangre es por consecuencia de la presión a nivel de la arteria aorta, o sea, de lo que inyectó el músculo cardíaco y esa presión sigue y por esa vía se llena la arteria. Eso es una parte, ¿ya? Pero también el momento que hay dilatación y relajamiento del músculo, estas arterias que estaban comprimidas se abren y hacen un vacío. Entonces tú estás viendo aquí diferentes momentos en donde hay tanto una presión aspirativa como una conductancia ejercida por el émbolo de sangre que viene, por la columna de sangre que es empujada. Pon tus ojos en el número 5. Este número 5 es una curva negativa y está en negro. La atenuación de esta curva es la que provoca o es la que coincide con, porque esta es una medida, no es la que ella no provoca, sino que es la consecuencia de. Cuando yo mido esto aquí y veo que esta curva se atenúa, el momento que esta curva, este pico número 5 se atenúa,
ese momento al paciente le comienza a doler el pecho. ¿Sí? Científicamente está ahí. Slide número 8. Vimos la aula pasada, ¿no es cierto?, que el miocardio consume oxígeno y que él trabaja en un régimen de extracción de oxígeno límite, es decir, él tiene una reserva de extracción de oxígeno limitado, él ya trabaja en el 90% de extracción, entonces solo puede mejorar un 10% hasta llegar al 100%. Por lo tanto, es muy dependiente de la cantidad de flujo que le llegue. ¿Bien? Eso estudiamos en la aula de ergometría de la pasada, ¿sí? Entonces, slide número 9. Durante el ejercicio nosotros vimos en la aula pasada que conforme la persona comienza a hacer ejercicio y continúa en estado de equilibrio, steady state, haciendo el esfuerzo físico, el comportamiento normal es que la presión arterial sistólica suba y la presión arterial diastólica baje. ¿Ok? Esto es un comportamiento normal correspondiente al trabajo miocárdico. En el slide número 10 vemos otra vez el mismo gráfico que ya vimos la semana pasada, en donde al mismo tiempo que sube la presión aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Está corriendo, aumenta la frecuencia cardíaca y sube la presión. Está corriendo, está consumiendo más oxígeno. Bien. Existe un guarismo de ergometría que nos permite de modo imperfecto estimar la capacidad de consumo de oxígeno de un paciente, y no estamos hablando de METs. La aula pasada hablamos de METs, equivalentes metabólicos de utilización de oxígeno, en ml por kilogramo de peso por minuto. No, yo no estoy hablando de eso, estamos hablando de otro guarismo que se llama doble producto. ¿Qué es qué? La multiplicación de la frecuencia cardíaca máxima por la presión arterial sistólica máxima. Si una persona llega a una frecuencia de 200 y hace una presión de 200, tendrá un doble producto de 40.000. Los números realmente no tienen faja, ¿no? Pero te daban una idea, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Es bastante común que te digan, ¿y cuánto es el doble producto de ese paciente? 40.000, 45.000, subió bien la presión, sí, subió, eso, otro, que acá. Entonces, es una jerga de los cardiólogos de hablar que tiene capacidad de consumo de oxígeno. No están hablando de METs, están hablando de otra medida. Por antonomasia tú también tienes, ¿y cuánto fue el doble producto de ese paciente? 16.000. Casi no subió la presión y ya se cansó, ya le duele el pecho, presentó síntomas, lo que sea. Entonces eso te denota un estado de mayor gravedad. Entonces, slide 11. Doctor, me duele el pecho, me voy a morir. A ver, con paz y tranquilidad tú vas a hacer una buena historia clínica, porque ya estás imbuido de la fisiopatología, ya sabes que, a ver, usted viene acá y me dice eso porque usted, sin ser médico, sin haber estudiado el asunto, me está queriendo decir que usted tiene enfermedad arteriosclerótica en sus arterias coronarias que están tapadas y que por ese motivo usted está sintiendo dolor de pecho y usted está al borde de tener un infarto agudo de miocardio y usted viene a consultar por ese motivo. Entonces, mientras en un segundo hiciste toda esa línea de pensamiento sin abrir la boca para decirle todo eso al paciente, tú ya razonaste, rapidito. Muy bien. Hoy vamos a ver lo que es angina de pecho estable. Entonces, angina quiere decir dolor. Este término se refiere en esta acepción, se refiere específicamente al dolor que viene específicamente, valga la redundancia, consecuencia de enfermedad de las arterias coronarias. O sea,
estaría mal usado el término si al paciente le duele el pecho porque tiene pericarditis, por ejemplo. No puedes decir que eso es un dolor de pecho. No puedes decir que eso es una angina de pecho. Es un dolor de pecho, pero no es angina de pecho. ¿Sí? Y este término también la tienes que diferenciar de las famosas anginas de garganta, ¿no? Que esas vienen de angere, que es otra acepción. También duele, ¿no? Pero no se están refiriendo a las arterias coronarias. Entonces, cuando tú dices angina, tú estás queriendo decir angina de pecho, estás queriendo decir dolor de pecho consecuencia de enfermedad aterosclerótica en las arterias coronarias, o de cualquier enfermedad en realidad en las arterias coronarias. Muy bien. Disparado la aterosclerótica es la más común, por eso yo pienso en aterosclerótica. ¿Cómo es ese dolor? Este dolor es característico. Es un dolor opresivo. Entonces ahí tienes que ser hábil en tu interrogatorio para lograr determinar, de acuerdo al lenguaje, la escolaridad, los mitos y leyendas de la familia de tu paciente, qué él entiende por dolor opresivo y si ese entendimiento que él tiene de dolor opresivo es el mismo que tú tienes. Entonces tú tienes que equilibrar eso ahí y hacer preguntas inteligentes. Entonces, varias definiciones empíricas, ¿no? Hay mucha gente que te dice, vea, eso es como si alguien le pusiera la rodilla en el pecho. Y ahí el paciente te dice, sí, es eso ahí. Entonces, lo que sí, no es un dolor cólico. No es un dolor constante, pero el dolor anginoso no puede ser calificado como los dolores abdominales. O sea, es un dolor que tiene sus propias características. Entonces, no es intermitente, no es remitente, no es cólico. Es un dolor continuo, que casi siempre inicia. Y ojo, estamos hablando de angina estable. Entonces, en angina estable siempre va a iniciar o va a tener como disparador alguna forma de actividad física. Es decir, el paciente estaba en reposo, tiene la arteria tapada. ¿Cuánto tapada? Más del 80%. Entonces tiene un hilito de sangre que le está pasando. Después de la obstrucción, ¿no? Toda la circulación coronaria, o sea, distal a la obstrucción, toda la circulación coronaria del vaso que está dañado, está en vasodilatación máxima, robándose toda la circulación que puede de las otras arterias coronarias. Entonces el hombre en reposo está compensado y no siente nada. Está sentado viendo la televisión. Y en eso ve como su equipo favorito de fútbol recibe una golada horrorosa en respuesta a ese estrés psicológico comienza a subir su frecuencia cardíaca. Si sube su frecuencia cardíaca, él consume más oxígeno, pero no sube solita también, como es un estatus de estrés. Va a haber alguna descarga de adrenalina y le va a subir también la presión. Entonces, presión por frecuencia cardíaca es doble producto. Aumenta su doble producto y viene el dolor de pecho. Si sale a caminar, comienza a caminar, aumenta su frecuencia, sube la presión. Presión por frecuencia cardíaca es doble producto, entonces aumentó su doble producto, es decir, aumentó su consumo de oxígeno y el hilito de sangre que estaba ahí ya no es suficiente para abastecer las necesidades metabólicas del músculo y le comienza a dar dolor de pecho. En cuanto a la duración, es muy polémico el asunto. Yo ya he escuchado de todo, ¿no? Hay gente muy empírica que dice, no, yo he tenido pacientes que 5 minutos y ya estaban infartados y bla, bla. Escuché a otro que decía, verás, si una mujer se pone las 2 manos en el pecho,
Eso ellas solo hacen cuando les duele el corazón y cosas así. Es un montón de mitos. Hay actitudes, hay comportamientos propios de ciertos grupos étnicos, de ciertas sociedades. Eso es verdadero, ¿ya? Pero no puedes tú elevar a título de ciencia eso y poner en un libro o en una discusión. Eso ya es más una cosa empírica. Eso tiene a ver con el típico discurso de los médicos de en mi experiencia personal yo digo que no. Si tú quieres y ser un poco gentil, dirás que es la habilidad que tiene el doctor de darse cuenta en sus grupos de pacientes si están o no están con enfermedad. Pero más o menos en torno de 15 minutos, o sea, el hombre salió a comprar el pan. ¿Y por qué digo siempre el hombre? Porque esta es una enfermedad de varones. No es una enfermedad democrática. Las mujeres hoy pueden intentar demandar a la enfermedad si quisieran, por estas palabras que estoy diciendo, pero ella no es democrática, ella afecta a los varones en una proporción mucho más alta. ¿Y por qué las mujeres no son tan afectadas? Porque ellas son protegidas por las hormonas femeninas. Durante toda su vida fértil, ellas tendrán, no es que no se puedan infartar por enfermedad aterosclerótica, pero tendrán una incidencia muy, muy bajita de esto. Entonces, tú no vas a pensar en una mujer de 20 años que tiene enfermedad aterosclerótica que se está infartando porque te viene a decir que le duele el pecho. Eso es un error. ¿Sí? Entonces, retomando, viene el hombre, agarra y sale a comprar el pan, camina 4 cuadras y a la 4ª cuadra, ¡pum!, le comienza a doler el pecho. Y ahí, como le está doliendo el pecho, el hombre comienza a bajar la intensidad de la caminata, le viene falta de aire, comienza a sentirse pálido, un poco sudoroso, el dolor sigue incrementándose, para. Pues le duele, para, y comienza a descansar. Descansó unos 10, 15 minutos, es decir, disminuyó su consumo de oxígeno y otra vez la cantidad, el hilito de sangre que estaba pasando fue suficiente para sostener las necesidades metabólicas del músculo y le pasa el dolor. Entonces, ese es el cuento, ¿no? Entonces, más o menos puede ser en alrededor de 15 minutos. En torno de 15 minutos. Minutos más, minutos menos. Y estarías pensando en el asunto. Sobre todo por la forma que te la relata. Es, vea doctor, yo ya sé. Voy a la tienda. Yo vivo en un sitio donde tengo que subir una ladera. Y la tienda está ahí arriba. Si yo subo por ahí, yo sé que allá arriba me va a doler el pecho. Son 3 cuadras. ¿Y qué hace si usted se queda solo en la segunda? No, en la segunda no me duele. Si yo llego hasta la tercera, yo sé que me va a doler. ¿Por qué? Porque a medida que sigues haciendo ejercicio, la frecuencia cardíaca sigue aumentando paulatinamente y la presión arterial sigue aumentando paulatinamente. Hasta que llega a un doble producto. Doble producto es la resultante de multiplicar presión arterial sistólica por frecuencia cardíaca. Entonces, cuando él llegó al doble producto, que es el reflejo de la cantidad de oxígeno que él está consumiendo en su corazón, límite para él, ¡ting!, le duele. Entonces, esta es una enfermedad completamente reproductible. Y es la única que siempre aparece con el mismo doble producto. Por lo tanto, yo puedo hacer un experimento. Los experimentos se hacen en un laboratorio. En el laboratorio tú tienes condiciones de humedad, temperatura, iluminación, ¿sí?, controladas. Entonces te dicen, no, Juan Carlos, tú no puedes decir que eso es laboratorio de cateterismo, que es laboratorio de ecocardiografía, no.
En todo el planeta le dicen laboratorio. Y solo en el Ecuador, entre otros países, se empecinan en decir que está mal. En todo lado le dicen que es laboratorio. Y de hecho, tú estás haciendo una experiencia cuando le llevas al paciente una ergometría con estas quejas. Tú lo que estás queriendo hacer es reproducir en condiciones controladas el estímulo que le lleva a tener dolor para, completamente monitorizado, determinar si eso es enfermedad isquémica. Eso es un experimento. Y el experimento es hecho con todos los cuidados, con todo el respaldo en un sector habilitado de un hospital. Y no por locos en todo el mundo agarran y le dicen ese sector laboratorio de. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? El señor dice que haciendo un esfuerzo tal que correspondería más o menos a tantas metas, le duele. Entonces yo le pongo en la esteira ergométrica, completamente monitorizado, bien examinado, tengo un coche de paro por si necesito, tengo enfermera, estoy bien cubierto y comienza a caminar. Inclusive correr si consigue. Hasta que llega más o menos a lo que por historia clínica yo determiné de esfuerzo y ahí veo si reproduce todos los síntomas, es decir, dolor de pecho, falta de aire, palidez, sudoración, baja perfusión, se le baja la presión o se le sube mucho, alteraciones electrocardiográficas, ¿no? ¿Ya? Y una vez que demostré eso, bajo la intensidad del ejercicio y veo cómo se recupera. Se recuperó así. Por esa vía yo estoy determinando mi diagnóstico y estoy refinándolo. Es una vía probatoria, digamos. Pero mi sospecha fue clínica, 100%. Slide 12. Puntos claves. La angina de pecho estable es un criterio clínico bayesiano. Thomas Bayes fue un matemático, fue un pastor, ¿no?, inglés, que era un matemático. Y él generó varias teorías que llevan su nombre. Entonces, uno de esos teoremas es el teorema de la probabilidad. Ahora, bola, si yo te estoy diciendo que esta es una enfermedad ateroesclerótica, la enfermedad ateroesclerótica les da más a los hombres, que para que le haya dado tiene que tener factores de riesgo. Entonces tiene que ser fumador, diabético, hipertenso, obeso, sedentario, que todo eso tengo que buscar, ¿ya? Si a mí me mandan una jovencita de 15 años con queja de dolor de pecho, y fue así que me mandaron una jovencita de 15 años con queja de dolor de pecho, a decir a que le haga una ergometría, yo no le hice, porque no tenía indicación. Porque no se puede estar infartando. Esa jovencita tenía otra causa de dolor de pecho que no la enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces tú no vas a pensar eso en un niño, no vas a pensar eso en una mujer joven, ¿ya? Pero en un hombre, pasados los 35 años de edad, ya tienes permiso para comenzar a pensar. Entonces, primera cosa, ¿sí? Criterios. ¿Tiene factores de riesgo? No, lo que pasa es que yo te mandé ese paciente, a pesar de que es jovencito, porque tiene una fuerte carga familiar de infartos de miocardio. Muy bien. La carga genética se expresa a bajas edades. Es decir, si tú me dices que tú estás pensando que un niño tiene enfermedad aterosclerótica, es porque en la familia de él han habido varios casos de infarto y muerte de niños, con autopsia inclusive. Si no hay eso, perdóname, no es. Un niño, si tiene dolor de pecho y es de origen cardíaco, entonces yo pensaré en causas congénitas. Entonces, nació con una coronaria anómala, nació con una estenosis aórtica, ¿sí?
Es diferente y yo no lo puedo categorizar como enfermedad aterosclerótica. Mi raciocinio es completamente diferente. La enfermedad aterosclerótica es por antonomasia una enfermedad adquirida. Entonces tú tienes que haber vivido lo suficiente como para poder adquirir la enfermedad. Y una vez más, es más fácil que sea un hombre que tenga más de 35 años, que sea sedentario, obeso, fumador, que tome, ¿sí? Que sea dislipidémico, diabético, ¿no? Es más fácil en ese paciente. En ese paciente tiene todo, está redondito para pensar que tiene la enfermedad. Entonces, esos serían los factores de riesgo. Siempre tendrás que hacer un examen físico completo. ¿Para qué? Para poder hacer tu diagnóstico diferencial y darte cuenta si no hay otra causa que justifique ese dolor de pecho. Es la I13. Entonces, ese dolor de pecho puede venir ¿de dónde? Puede venir de la piel. Sí, un herpes que todavía no brotó. Duele, y duele bastante. Y he atendido pacientes que han venido con queja de dolor de pecho pensando que se están infartando y lo que tenían era un dolor en un dermatoma que 5 días después, 3 días después brotó y era un herpes. Sí, existe. Puede doler el músculo, puede tener dolor óseo, puede ser que está doliendo la pleura, puede ser que está doliendo el pericardio, la aorta. Todas las estructuras están ahí. El esófago, el estómago, la vesícula biliar, el páncreas, sobre todo más ese esófago y estómago, ¿no? Una persona con gastritis, un espasmo del esófago puede dar un dolor muy parecido. Y ahí es tu historia clínica la que te va a dar el asunto. ¿Por qué? Un espasmo de esófago no le da por estar jugando fútbol. Un espasmo de esófago no le da por estar jugando vóley. No es correspondiente, ¿no es cierto? Ahora, si tú determinas que el dolor es de origen cardíaco, tú todavía tienes que hacer alguna definición más. Es coronario. A ver, si el paciente tiene factores de riesgo, es del grupo etario, tiene la edad adecuada, yo puedo pensar que es enfermedad aterosclerótica, ¿no? Pero van que te llega, yo tuve un colega médico, ¿no?, que tenía como 28, 29 años, con dolor de pecho, con supra DCT, con todas las cosas que iba y venía. Él tenía espasmos coronarios. O sea, la arteria coronaria no tenía aterosclerosis, pero sí, él hacía espasmos y se escapaba de infartar inclusive, ¿ya? Entonces eso es una cosa. El parvovirus. La miocarditis por virus Coxsackie, ¿no?, que es lo que te dicen claramente en todos los libros, es una enfermedad de niños. Entonces tú tienes un guagua que tuvo una diarrea por Coxsackie, por ecovirus, por lo que sea, y que 2 semanas, 3 semanas después está todo él en anasarca, con edema pulmonar, con el hígado grande, con ascitis, ¿no? Está en insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo así le dio insuficiencia cardíaca? Porque le dio una miocarditis consecuencia de la enfermedad diarreica que pegó de origen viral. Entonces, en todas las series, tú ves que la mayoría disparada de casos, ¿cuándo fue ese virus? Fueron niños. Pero disparado así, 10 a 1, 20 a 1, ¿ya? En adultos, el parvovirus es una causa muy común. ¿Y da dolor de pecho? Sí, da dolor de pecho. Entonces me da parvovirosis. No te da parvovirosis. Tú tuviste parvovirosis de chiquito. Todos hemos tenido parvovirosis de chiquitos. Lo que pasa es que ese virus se queda en santuarios inmunológicos y cuando tú tienes una cierta edad y tu inmunidad baja, se reactiva. Y este virus tiene especial tropismo por el endotelio de las arterias coronarias. Entonces en realidad te da una arteritis, una endotelitis. Y se tapa la arteria. Y te infartas. Entonces el parvovirus da dolor de pecho. Puede ser, sí. Cocaína, claro, muy común. La cocaína da espasmos, da hipertensión, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumenta el consumo de oxígeno. Más espasmo, igual infarto.
Entonces, crack, cocaína, da problemas. Entonces, una persona, un jovencito que le encuentras infartado con esto o lo otro, revisa la nariz. Puede ser que por ahí esté la explicación. Ahora, tú puedes tener dolor de origen valvular que es exactamente igual al dolor anginoso. ¿En qué enfermedades? Sobre todo en la estenosis aórtica o en la insuficiencia aórtica. Entonces, ¿y cómo diferencio? Querido doctor, tienes que poner el fondoscopio en el pecho de tu paciente y oír el soplo. Y hacer maniobras semiológicas para diferenciar si es estenosis o insuficiencia y de qué válvula. Y ahí está el diagnóstico. ¿Sí? Ahí está el diagnóstico. Fiebre reumática, doctores. Fiebre reumática y en los viejitos degeneración fibrocálcica. ¿Sí? Hay también los congénitos, ¿no? Puede ser estenosis a válvula aórtica bicúspide. Puede tener esas válvulas aórticas bicúspides, a veces vienen con coronarias anómalas. ¿Ya? Entonces tienes que saber examinar a tu paciente. Pues te dije, examen físico completo. ¿Ya? ¿La hipertensión arterial también da dolor de pecho? Sí, doctor, da dolor de pecho. ¿Sí? Y ambas, ¿cuáles ambas? La sistémica, es decir, la aórtica, en donde tú tendrás entonces miocardiopatía hipertensiva del ventrículo izquierdo, o puedes tener un paciente que tiene hipertensión pulmonar, solo hipertensión pulmonar, y tiene miocardiopatía hipertensiva del ventrículo derecho. Son como 60 enfermedades que te dan hipertensión pulmonar. Tienes que ser médico y correr atrás. Y da dolor de pecho, da dolor de pecho. Da alteraciones electrocardiográficas, da alteraciones electrocardiográficas. Se eleva troponina, claro que eleva troponina. Todas estas elevan troponinas. Sí, no está infartado. Es otra cosa. Por lo tanto, mira que el diagnóstico tiene que ser muy rico en la fase de la anamnesis. Señor, señora, ¿cómo es su dolor? ¿Cómo empieza? ¿Cuándo aparece? ¿Por qué aparece? Aparece cuando hace esfuerzo físico. O empeora cuando hace esfuerzo físico. Cede al reposo. Siempre cede al reposo. Es una angina estable. Finalmente, slide 14, ¿no? Ya vimos que puede venir con electro normal. Y ahí tú puedes partir para grosería y hacer gastar un horror al paciente. Score de calcio, resonancia, coronariografía, ecocardiograma, ecoestrés y todo eso. Mi amigo, la ergometría es no invasiva, es fácil de hacer y es muy pronóstica. Y sobre todo te sirve hasta para darle tratamiento, porque si el paciente tiene eso, tú puedes saber cuál es la faja de frecuencia cardíaca en la cual le da dolor de pecho y le puedes poner a entrenar para que abajo de esa faja cardíaca consiga hacer todo lo que tiene que hacer y no le duele el pecho. Eso se hace con pacientes que tienen dolor de pecho crónico, anginoso, que ya no hay cómo, ya les pusieron stents, ya les operaron, hicieron otro, ya no hay que, ya les dieron todos los remedios posibles. Ponle a entrenar, rehabilitación cardíaca y con eso el hombre no siente más dolor de pecho. El diagnóstico, como estamos diciendo, es clínico, doctores. Tienes que juzgar en el contexto de la enfermedad el paciente que tienes al frente. ¿Qué otra cosa va a hacer si el paciente que tienes al frente es un varón de unos 60 años de edad, hipertenso, diabético, dislipidémico, fumador, sedentario y obeso? ¿Qué otra cosa va a hacer? Ahora, tú podrás defender eso si lo que tienes al frente es una mujer ansiosa, que tiene muchos problemas en su casa, que le pega el marido, ¿sí? O el enamorado, que está en condiciones psicológicas malas, ¿sí? Y que tiene 20 años de edad. No es. ¿Le vas a hacer un cateterismo? No le vas a hacer un cateterismo. No, ¿le vas a hacer una tomografía? No, tampoco le vas a hacer una tomografía. Entonces, una ergometría. No, doctor, no necesitas eso. Necesitas sentarte a conversar, hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, ¿sí?
dejarle que la señora se desahogue, converse contigo, ¿sí? Referirle a donde le tengas que referir y ayudarle a resolver su problema. No crear otro problema. ¿Ok? Ahora, vamos a admitir que tienes un paciente que está con angina de pecho estable. Yo no te voy a dar todo el tratamiento de todas las cosas. Más adelante tal vez hablemos de alguna cosa, pero igual, nuevamente, conceptos claros, conceptos universales. Esto no va a variar. Acabará tu vida natural como médico y seguiremos hablando de las mismas cosas. ¿Qué haces cuando un paciente tiene estos diagnósticos? Señor, tiene que hacer ejercicio, tiene que parar de fumar, tiene que bajar de peso, tiene que comer bien. Tú como médico tienes que buscar si no está diabético, hipertenso, dislipidémico, y tienes que darle un buen tratamiento y tiene que ser adherente y tienes que conseguir que el paciente tome sus medicamentos. ¿Sí? Y si a pesar de todo eso falla, tienes medicamentos que bajan el consumo de oxígeno, por ejemplo los beta bloqueadores, ahí sí un beta bloqueador, ¿no es cierto?, que baja la frecuencia cardíaca, baja el inotropismo, baja la presión y por lo tanto disminuye la capacidad de consumo de oxígeno del paciente. ¿Cuál es el precio a pagar? Que el paciente no va a avanzar a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque para tratar necesitaba el 130 de frecuencia, 140 de frecuencia, y tú le bloqueaste y se queda en 110 y no va a avanzar a tratar. Va a hacer fuerza, entonces eso puede perjudicar la calidad de vida del paciente. Bien. Pero en términos así, cuando hay que intervenir, en realidad una angina de pecho estable no está estable, ¿no? O sea, el propio término es autoexplicativo, está estable, ¿no? Tú puedes darle un buen tratamiento clínico y ese paciente no necesitaría ir a una estratificación de riesgo, de muerte súbita, ni nada por el estilo. Cuando esa angina avanza un paso más, es decir, que será la próxima clase, cuando ese paciente pasa al siguiente estadio, primero estaba sano, un bello día, creció, fumó, se puso gordo, cumplió 40 años de edad, comenzó a dolerle el pecho. ¿Bien? Angina estable. Perfecto. En eso no se cuidó, sigue su vida y pasa al siguiente estadio, que es la angina de pecho inestable, que esa vamos a discutir la próxima clase. ¿Ok? Si hay preguntas con respecto a eso, me gustaría que las dirijan al sitio de la UJIR para ver si es que necesitan algunas aclaraciones con respecto a eso o ampliaciones con respecto a esto. ¿Ok? Si no, continuaremos en el mismo programa. Nos vemos aquí en una semana. Le agradecemos al Dr. Juan Carrión Arias por su aporte en esta conferencia. Les recordamos que todos los domingos estará disponible una nueva charla en nuestra página de Facebook y YouTube. Quienes conformamos la Unión de Juventudes de Izquierda Revolucionaria, les agradecemos su atención. Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores.